En el caso de acá si tienen derecho a la indemnización vacacional, ellos tampoco tienen derecho al pago por labores en día domingos, no les corresponde, ni feriados. El personal de dirección porque no están sujetos, ¿no?, a fiscalización. En cambio, el personal de confianza sí tiene derecho a la sobretasa. Por labores realizadas en domingos y feriados sí tiene derecho a la sobretasa en caso labore acá. Pero ellos sí van a tener derecho. En cambio, el personal de dirección no, por la encargatura que ellos tienen. Ahora, en ambos casos, sea dirección o de confianza, la causal de pérdida de la confianza puede ser alegada en ambos casos. Acá lo importante va a ser que, como se trata de una causal bastante subjetiva, si yo alego como única causal, el empleador igual va a estar obligado al pago del sueldo y medio por cada año de servicios, como indemnización por despido como cualquier trabajador, porque es una causal de tipo subjetiva. Pero, si esta fuera una causal adicional de otras, por ejemplo, que el trabajador que se pueda sustentar faltaba injustificadamente todo el tiempo, era una persona que se resistía a las labores y tienen documentos que lo acredita, faltaba de palabra a los dueños, en fin, eso ya si es una causal más, definitivamente no va a pagar la indemnización porque es un despido justificado. Pero si solamente está sustentada la pérdida de la confianza y no hay documentos que avalen o sustenten esa causal, que por qué se perdió, van a tener que pagar la indemnización igual. Luego aquí van a tener que, si es que están afiliados a una EPS, que va a ser algo voluntario, opcional, no es obligatorio de las empresas aportar una EPS. Si lo hicieran, lo tienen que informar e indicar el nombre de la EPS para fines informativos. Eso no tiene incidencia, salvo el descuento del 25%, para el caso de salud, para los trabajadores que voluntariamente la empresa ha contratado pues esta EPS. Luego tenemos datos complementarios, ¿no? La fecha de inicio o de fin. Acá es importante que hasta el PDT, lo que hacía normalmente una empresa, cuando venía el inspector y encontraba personal dentro de las instalaciones propio, le decía, voy a ingresarlo cuando haga mi declaración del PDT o envíe, que es según el cronograma de obligaciones tributarias. Y hasta ese interín, de pronto ya el trabajador no cumplía con la expectativa de la empresa y era sacado, o simplemente era incorporado en el momento de la declaración. Con el T-registro esto se va a acabar, porque ahora sí tenemos que hacer desde la fecha de ingreso el alta del trabajador. No vamos a esperar con el envío del PDT, sino al momento de darle de alta en el T-registro del primer día que ingresa. ¿Por qué razón es esa exigencia? Por varias. Una de ellas es que se quiere proteger pues al trabajador con el cumplimiento de los beneficios del primer día de labores. Dos, si ocurre un accidente o pasara algún imprevisto, el trabajador ya estaría en el T-registro, con lo cual podría acceder pues de los beneficios o de la atención en salud. El salud todavía va a tener un proceso de implementación para tener la información del T-registro. Pero ya lo que se quiere es que ante situaciones contingentes el trabajador esté cubierto, sea por salud o sea por temas de beneficios sociales. Y no se espere que se registre con posterioridad. Recordemos que todos están sujetos a un periodo de prueba, cuando es primera vez. Entonces, si yo le ingreso en mi T-registro el primer día y al final la persona no funciona o no satisface mis expectativas, al mes o los 2 meses yo igual puedo prescindir de sus servicios. Pero va a generar beneficios laborales truncos, que es lo que no se hacía y mayormente las empresas después del tercer mes recién a veces incorporaban al trabajador en la planilla, que no era lo óptimo, ¿no? Ahora, otra consulta es, ¿qué pasa con la norma laboral, la 0397, que me indica dentro de las 72 horas incluyo al trabajador? ¿Cómo queda esa norma? Se supone que era un plazo razonable. Bueno, acá aplicaremos pues la norma posterior, que en este caso está más adecuada a un formato electrónico que se ajusta a lo que ahora estamos utilizando, y tendremos que hacer lo que indica esta norma, aun cuando no ha sido derogada ni se ha dejado de lado la norma que me dice dentro de las 72 horas. Ojo con capacitaciones, con evaluaciones previas que ustedes hagan de los trabajadores y en ese interín ustedes no los declaren. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque de pronto, si todavía no es trabajador y no lo tengo en mi planilla, ¿de qué manera voy a poder protegerlo?
En ese caso se recomienda que se tercerice el proceso de selección o la capacitación, de tal manera que la empresa que se haga cargo de esa evaluación, simplemente ya usted le dé el trabajador listo para ingresar a la planilla. Y no ustedes estén teniendo una persona en situación irregular por tanto tiempo en el centro de trabajo. Entonces, acá, por ejemplo, el motivo del fin del periodo, hay varias causales. En el T-registro hay una que llama bastante la atención. Bueno, todos ya conocemos cuáles son estos casos de cese. Vamos a poner los casos en los que no están acá y que de repente tenemos una duda. Por ejemplo, el abandono. A veces el trabajador se retira, se va, no sabemos nada de él. Y yo no lo he podido cesar por abandono de trabajo porque ha sido pues más de una semana, 2 semanas, ni detectamos que se habían retirado y yo no puedo imputarle la causal. O, en su defecto, la persona simplemente se retiró y se fumó de la empresa. Entonces, en esos casos, yo digo, ¿cómo lo voy a declarar? Como ya no tengo la posibilidad de hacerle firmar una renuncia, nada, porque el trabajador se retiró, basta con enviar una carta indicando que usted ha dado por extinguido el vínculo y yo colocarlo aquí como renuncia voluntaria. Porque no hay otra forma de poder hacerlo. No le voy a colocar despido porque no lo llegué a despedir tampoco. Es una situación atípica. Otro es cuando hay un convenio de traspaso entre empresas vinculadas. Una empresa va a abrir una nueva línea de negocio y a personal de su anterior razón social la pasa a esta nueva. Entonces, en esos casos, en el T-registro hay una denominación que se llama cesión de posición contractual del empleador, ¿no? Que es una cesión de posición del empleador. ¿Qué quiere decir? Que no hay liquidación ni nada. La persona pasa a la otra empresa, pero adquiriendo todos sus beneficios, sus derechos, reconociendo todo su tiempo de servicios.